Bueno, la polémica no es nueva, viene desde tiempo atrás, particularmente finales del año pasado, y hay muchas medias verdades o mentiras completas que se han dicho en torno a esta iniciativa, esta reforma a la ley de Banco de México. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Manuel, te va? siempre es un gusto. Al contrario, buenas noches. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Buenas Manuel. noches, Buenas gracias. noches. Jorge Fernández Menéndez. Sergio, Jorge. Muy buenas noches, muy buenas Gracias, noches. muchas gracias a los tres por estar acá. Sergio, ¿cómo lo ves? Porque, a ver, me detendría en dos aspectos, digamos, para abrir la discusión. Dos señalamientos que han corrido, que se han repetido y que algunos asumen como ciertos. Se abre la posibilidad al lavado de dinero con esta iniciativa. Se vulnera la autonomía del Banco de México. ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, en esos dos temas en particular, y yo lo primero es una aclaración de interés. Soy colaborador de Grupo Salinas, que es dueño de Banco Azteca, que ha estado promoviendo esta iniciativa. Ha sido una de las instituciones que ha promovido esta iniciativa y yo siempre aclaro cualquier posible conflicto de interés. Yo escribí de esto desde diciembre, antes de que se volviera esto la discusión que estamos viendo. Yo no veo estrictamente que se vulnere la autonomía del Banco de México. La autonomía del Banco de México está establecida para evitar que el Banco de México se utilice como caja chica del gobierno. Esta iniciativa no genera ese problema. Sí entiendo que finalmente el Banco de México pueda sentirse incómodo con esta iniciativa. Creo que uno de los grandes errores políticos del senador Ricardo Monreal cuando presentó la iniciativa fue no haber llegado a un acuerdo, porque claramente hay un problema social de muchísimas familias que tienen dólares en efectivo, y no me refiero, por supuesto, a narcotraficantes, me refiero a pequeñas familias que llega el pariente, el primo, el tío, el sobrino desde Houston y que les deja $1,000, $2,000, y estas familias, pues resulta que les dan mucho menos dinero del que se les da a un gran banco, a una gran empresa que cambia en el mercado electrónico. Sí hay un problema, se debió haber discutido el problema, yo creo que se debió haber discutido con el Banco de México. No creo que viole la iniciativa y no hay ninguna razón para pensar que genere algún problema de lavado de dinero. Las reglas que se aplican en estos momentos para que los bancos mexicanos adquieran dólares y vendan pesos son terriblemente Bueno, a ver, ir a estrictas. cambiar dólares. Estrictas. Cualquiera de nosotros sí hemos ido a cambiar A dólares. ver, es muy complicado. Para empezar, hay ciertos límites. No puedes cambiar más de $4,000 en efectivo al mes, siendo cliente del banco, siendo cliente de toda la vida del banco que que te tienen conozca. identificado. Y si no, no puedes cambiar más de $300 o $1,500 en un mes. Digo, ningún narcotraficante va a estar cambiando $300. O sea, no es ese el problema. Las reglas que hay son muy estrictas. Aquí lo que yo pienso es que, uno, debemos reconocer que hay un problema. El problema no lo genera el Banco de México, eso es, no es el villano aquí. El problema es el Tesoro de los Estados Unidos, que imprime dólares y dólares y dólares y después se niega a retomar estos dólares. Sus propios dólares. Así es, y eso que dicen ahí, in God we trust, en Dios confiamos. Pues no te los toman de regreso. Hombres. No en los hombres. Ese es el problema fundamental. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema? Pues hay distintas formas, pero lo primero que tenemos que hacer es, uno, reconocer que hay un problema que afecta más a gente de menos recursos y que lo que tienes que hacer es verificar que el intercambio o la venta de dólares en efectivo no se utilice para lavado de dinero. Hay medidas para eso, sí. Hay medidas para eso que se aplican a los bancos mexicanos y que estos dólares se han venido repatriando con una serie de reglas muy, muy estrictas y que no hay indicios de que haya habido lavado de dinero. Jorge. A ver, yo coincido con lo de Sergio. Yo no veo que se esté violando la autonomía del Banco de México. Hay una sospecha en la gente o en parte de la sociedad que tiene una razón de ser. Y es que la verdad el gobierno federal se ha cansado de hablar contra los organismos autónomos y ha tratado de vulnerar organismos autónomos y demás. Pero en este caso y en esta iniciativa no se está vulnerando la autonomía del Banco de México. Están poniendo algunas normas muy concretas que no alcanzan tampoco, como se ha dicho, a que se van a vulnerar las reservas y que se van a utilizar las reservas para gasto público. Nada de eso está en esta iniciativa. Por supuesto que habría que haber llegado a acuerdos más de fondo, pero el problema central es cómo
para decirlo de alguna forma, recompras esos dólares a la gente y cómo los pagas a un precio justo y cómo los pones después que sirvan para algo. No sirven para nada estando guardados en las casas. Entonces, tienes ese problema y lo del banco, la propuesta que lo haga el Banco de México es una propuesta acertada. Hoy en el Parlamento abierto un funcionario importante de Hacienda decía, bueno, hay una solución intermedia. Como se están creando muchas sucursales, entre comillas, porque no es tan cierto, del Banco de Bienestar, entonces el Banco de Bienestar es el que va a hacer las compras y demás. No es así, no funciona así. Se va a quedar con el mismo problema. Se va a quedar con el mismo problema. Hay una gran ¿Y qué hace el cantidad Banco de Bienestar con esos dólares? Claro. Que son moneda corriente en los Estados Unidos, pero que no te permiten repatriar a los Estados Unidos. Aunque esté limpio completamente. El 60% de los dólares que emite Estados Unidos están fuera de los Estados Unidos. Y el tema del lavado de dinero, ya lo hemos platicado. Como decía Sergio, las normas contra lavado de dinero en la banca mexicana son más estrictas que las normas que tiene Estados Unidos para lavado de dinero o que tiene la Unión Europea para lavado de dinero. Una ley similar a esta que se está proponiendo es la que impuso Estados Unidos en Colombia, en el contexto del Plan Colombia, para recibir dólares, porque ahí sí tenían un problema enorme de miles de millones de dólares que no estaban captados. Entonces pusieron algo que los colombianos le llaman la ventanilla siniestra en el Banco Central para recibir esos dólares. Eso fue parte del Plan Colombia. Entonces, aquí lo que tenemos es muy sencillo. O esos dólares los va a comprar el Banco de México, o se van a quedar guardados, o se les va a pagar menos dinero a la gente, o los va a comprar el Banco de América a los que ellos quieran. O se va a generar un mercado negro de dólares. Facilitas la expropiación, ¿no? Yo creo que eso es la exportación de dólares. Sí, la expropiación. La exportación de dólares, no. Eso es el campestre de Tijuana. Dale, la semana pasada. Pero aquí yo creo que hay un tema bien interesante. Ellos tienen mucha razón, no hay una vulneración de la autonomía de Banco de México en la iniciativa. Sin embargo, hay una percepción de que al cambiar la ley pudiera abrir el paso para que después exista la posibilidad de imponerle un doble mandato o eventualmente ordenarle que imprima billetes de nuevo. Esta es, creo que, una de las percepciones que ha corrido fuera. Entonces dicen, ¿para qué tocar la ley del Banco de México si puede ser un problema menor resuelto operativamente? El problema es que desde diciembre, que fue el primer Parlamento abierto en el Senado, así se puede decir Parlamento abierto, el Banco de México se comprometió a poner sobre la mesa una solución. La Secretaría de Hacienda ha abordado una segunda solución en estos días, ha estado diciendo esto del Bimbo, ¿no? O del Bambi. Es que le dicen el Bambi al Banco del Bienestar. Es Bambi. No me atrevo a preguntar por qué. Bueno, hasta ellos le dicen así. El chiste es que ese banco tiene 466 sucursales en el país y no cubre ni siquiera al 15% de los municipios pobres. Y le dicen el Banco de los Pobres. Y aparte es un banco que tiene un doble mandato. Aparentemente es el supervisor de las cajas de ahorro. Pregúntame si la supervisa. No. Y la tercera es, ¿tú crees que va a tener los controles suficientes para poder custodiar el cobro de dólares en efectivo? Me parece que es una solución medio pírrica. Y la segunda es, ¿cómo puedes comparar la capacidad de la misma banca, las sucursales, los mecanismos de control de lavado de dinero, todos los mecanismos tecnológicos con un banco que le han asignado 5,300 millones de pesos este año en presupuesto y ahora le asignarían el cubrir 90 municipios que no tienen ni en la frontera norte ni en la frontera sur sucursales para el intercambio de dólares? Pero que además no son sucursales las que tiene el banco. No, tienen... son lugares para pagar los apoyos, son ventanillas para dólares. Lo han logrado porque trabaja, el Banco de Bienestar se ha pegado, podríamos decir, el Bambi, a Telecom Telégrafos. Y hasta 2018 logró Telecom tener 366 sucursales más. Ahora tiene como 1,000 con corresponsales bancarios, que además la red más grande de corresponsales la tienen los bancos.
y con ello sí tienen una muy buena recepción de dólares en algunos municipios que no tienen bancos comerciales. Pero te podría decir que son 42 municipios, 42. O sea, hoy el Banco de México, en el discurso del gobernador, decía que hay 99, 96 municipios en donde se recibe la mayor parte de esos dólares, tanto que se reciben en comercio como en flujo de divisas turísticas, como en la frontera. Pero ayúdenme a entender, a ver, para Banco de México, ¿está bien como estamos? Es decir, ¿está bien que tengamos un mercado negro? ¿Está bien que haya migrantes que regresen con dinero, que no puedan cambiar, que no les paguen lo que merecen por esos dólares? La actual ley del Banco de México sí faculta al Banco de México para comprar dólares en efectivo. Claro. Lo que hace la nueva ley es que lo obliga. Yo puedo entender que quizás esto es lo que molesta al Banco de México. Pero a ver, hay un problema. Lo que tenemos que ver es que es un problema social. Sí, porque tiene autonomía operativa y autonomía de Bueno, administración. yo ahí sí creo que hay un problema y sí creo que esto se debió haber discutido con el Banco de México. Pero lo que tenemos que ver es un problema social. No estamos hablando, porque se quiere confundir esto con el mercado de remesas. Las remesas son usualmente envíos electrónicos. Esos no tienen problema, es otra categoría. Aquí estamos hablando del turista que viene y que deja propinas en efectivo. Estamos hablando del trabajador migrante que llega con sus $2,000 en efectivo y que le da 300 a la sobrina y 300 al sobrino y a su familia y 1,000 a su mamá, por ejemplo. Y resulta que ese dinero está siendo objeto de un impuesto muy injusto, porque se lo toman a 18 pesos por dólar, mientras que a una gran corporación se lo toman a 20 o a 20,50. Eso es lo injusto del tema. ¿Más la comisión? Más la comisión. Bueno, pero aquí el punto es qué podemos hacer, y si el cuestionamiento es el lavado de dinero, ¿qué medidas se pueden tomar para... Puedes poner candados, ya hay candados, puedes poner otros. Los candados son enormes, desde la ley del 2010, o sea, realmente... O sea, es muy fácil en México comprar dólares y es muy difícil venderlos. Sí. O sea, si tú quieres comprar pesos, es tremendamente difícil, las restricciones son enormes, te tienes que identificar. Si vas y compras dólares, no tienes problema. Ahí puedes ir al aeropuerto y compras todos los dólares que quieres y no te tienes que identificar ni siquiera. Pero comprar pesos se ha convertido en un vía crucis. Creo que lo que tenemos que hacer es ver qué medidas se están tomando, cuáles están funcionando, y tienes que darte cuenta cuál es el problema. Si el problema es lavado de dinero, pues ten reglas razonables de lavado de dinero. A ver, reglas más razonables de las que tenemos de lavado de dinero son durísimas nuestras reglas. Son durísimas. No veo qué otra regla se puede aplicar. Entonces, el argumento... Pero es que se ha creado esta idea de que si es dólar en efectivo, es dólar del narcotráfico. Créeme lo que un narcotraficante... Yo no sé si un narcotraficante, para empezar, compre pesos. Usualmente todo lo manejan en dólares, pagan en dólares. O sea, todo se maneja en dólares. No van a andar cambiando. Pero no van a estar cambiando $300. $300 sí. Y además los invierten de otra forma. Ni tampoco no lo van y lo abren una cuentita de ahorro. Entonces, pero no he visto los argumentos sobre el lavado de dinero un solo argumento convincente, salvo ese de que los narcotraficantes van a llegar a cualquier empresa bancaria y les van a entregar sus dólares. Así no se hace, perdón. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo desde hace ya varios años, por lo menos con seriedad, en países serios. Entonces el argumento del lavado de dinero no es un argumento que sirva para este debate. El argumento de la autonomía es verdad, como tú dices, está obligando al Banco de México a tomar a comprar esos dólares, pero está también en los márgenes de la autonomía del Banco de México. No está cambiando la política. El artículo 20 le da esa posibilidad. Sí, pues el banco puede comprar dólares, pero no los está obligando. Es que es el responsable también del sistema de pagos, incluye el sistema de pagos en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces, todo el mercado de cambios, la operación del mercado de cambios recae justamente en el Banco de México, es parte de su mandato. Lo que es preocupante es la otra parte, es si le dices cómo actuar. Pero sí hay mecanismos, ahora, ¿no? Un mecanismo claro es el de la corresponsalía. Sí, si no fortalecen el Tesoro de la Estados corresponsalía, pues no vas a resolver el problema. Le ha estado poniendo presión a los bancos corresponsales en Estados Unidos, porque antes había decenas de bancos corresponsales que tomaban el dinero. ¿Y por qué? ¿O con qué intención? Porque el Tesoro, con este argumento de lavado de dinero... el Tesoro no fue la OCC, ¿no? Que yo sé quien toma las medidas, quien dictamina que esto es lo que se tiene que hacer, es el Tesoro, que yo sepa. Es la Organización de la Moneda
Pues mira, lo que yo sé es que es el Tesoro el que está poniendo las restricciones y lo que han hecho y el que ha cobrado multas a bancos que han cometido algún tipo de error ha sido el Tesoro de los Estados Unidos. Y el problema está en que los bancos no quieren ser corresponsales. Y queda realmente un banco, Bank of America, que es el que está tomando estos dólares en efectivo, pero está llegando un momento en que si el Bank of America decide no hacerlo, el Banco de América decide no tomar este dinero, pues entonces nos quedamos con todo este papel impreso de los Estados Unidos que nos está mandando y va a ser pura basura. Claro. ¿Y sabes quiénes van a ser los afectados? Pues precisamente todos estos migrantes que regresan a México llevando dólares en efectivo. Además es muy caro, porque Bank of America, en México son 13 bancos los que este año hicieron un intercambio de exportación de dólares. El año pasado fueron 16. Y el año pasado había 9 bancos corresponsales que estaban recibiendo los dólares para poder hacer la expropiación. Y es un procedimiento, perdón, la exportación. Algo traes, algo traes que no nos quieres decir. Es un procedimiento caro. Carísimo, porque tienes que contratar. Se contrata el corresponsal y se contrata un seguro porque te roban. Y te diré que sí roban dólares. En serio, en México. No sé cómo logran saber cuándo va a salir el avión. Yo me imagino. Es un seguro bastante caro. Y la otra es que Bank of America realiza el 70% de la exportación de dólares, incluyendo la de el Banco Azul, que tiene, o sea, los dos bancos azules tienen todavía sucursal, no todavía bancos en Estados Unidos, y uno es muy importante, y no los pueden hacer porque también tienen, te digo, la interdicción, como le llaman, de la OCC, y este permanente cuestionamiento de si tú recibes dólares, estás utilizando dinero sucio, hace que se salgan de la actividad estos bancos, porque pagar una multa o tener el riesgo reputacional puede ser muy alto. Ahora los escucho y lo que me queda claro es que muy pocos se interesan en los más frágiles de la cadena, en quienes regresan con sus dólares después de haber chambeado y tratan de cambiarlos a un precio razonable. Que cambia 200 o 300 dólares, los políticos no se han interesado. No les interesa. Pero tampoco, sí comercialmente tampoco, a nivel de algunos bancos tampoco, porque los ven como porque no es gran negocio, tiene mucho riesgo y no es negocio. Nos vamos, te vemos, Jorge, en unos minutitos. Gracias, Alicia, gracias, Sergio, a usted por vernos. Hasta mañana, pásela bien.